Bueno, la literatura siempre ha sido un vínculo con la sociedad. Desde sus orígenes ha sido una ventana abierta hacia el mundo. ¿De qué forma podemos decir que la literatura se relaciona con la mujer? Bueno, pues yo creo que, digo, la pregunta puede invertirse, de qué modo la mujer se relaciona con la literatura también, ¿no? Es decir, desde que existe la literatura existe el tema de la mujer, porque está prácticamente implícito, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la Ilíada, es decir, desde los griegos antiguos, la mujer está presente como, nudo, como nudo dramático, es decir, la, la Ilíada justamente establece su nudo dramático a partir del rapto de Helena. Es decir, ahí vemos justamente la mujer como centro de la historia, o por lo menos como desencadenante de toda la historia que va a ser la guerra de Troya. Es decir, la mujer siempre está presente a lo largo de las culturas y de los siglos, ¿no? En Shakespeare también está presente la mujer, por supuesto, ¿no? Es decir, Lady Macbeth es un personaje central también de la tragedia shakespeariana, ¿no? Llegando ya a la modernidad, pues tenemos por supuesto una figura central, ¿no?, de la literatura moderna, que es Madame Bovary. Es decir, el tema es cómo se ve la mujer, ¿no? También eso es interesante replanteárselo, ¿no? Cómo se ve la mujer dentro de la literatura universal, ¿no? Generalmente cuando la literatura está escrita por hombres, pues la mujer cumple la función justamente de la mala de la película. Es decir, repitiendo el ejemplo de Helena genera una guerra entre los aqueos y los troyanos, pues a partir de un rapto y a partir de una infidelidad. Y también tenemos el caso la figura de Lady Macbeth también es la mujer mala, la figura, digamos, perversa. Y en el caso de Madame Bovary es el caso también de la mujer infiel, ¿no?, que genera toda esta tragedia a partir de su infidelidad. Entonces, la mujer ha estado pintada también por una sociedad patriarcal, eminentemente patriarcal, como la figura de la discordia, yo creo, ¿no?, en ese sentido. Lo cual no quiere decir que, bueno, ni que sea cierto, ni que sea totalmente verosímil, ¿no?, este rol de la mujer a través de la literatura, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos, por supuesto, figuras femeninas, escritoras femeninas, por ejemplo, desde muy antiguo, desde Murasaki Shikibu en Japón, ¿verdad?, en el siglo IX, que es una de las grandes escritoras de todos los tiempos, hasta, por supuesto, escritoras modernas, ¿no? Marguerite Yourcenar o otras escritoras que han tratado el tema de lo femenino y de la feminidad desde un punto de vista mucho más, si se quiere, más no feminista, sino femenino, en un sentido de poner el rol de la mujer dentro de la sociedad desde un punto de vista menos maniqueo, menos machista y menos, digamos, manipulador, ¿no? Entonces yo creo que la mujer, por supuesto, que mientras exista literatura, ahí va a estar presente el tema de la mujer, de manera directa o indirecta, en todos los tiempos, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido aquellas heroínas de la literatura que han trascendido? Que han trascendido. Bueno, pues eso de alguna manera, bueno, sería un poco la pregunta anterior, ¿no? En el sentido de que las que te nombraba, ¿no? Desde lo que sería Helena de Troya, Lisístrata también, ¿no? En la Grecia antigua, ¿no? Lisístrata, una figura fundamental, importantísima, porque Lisístrata justamente es la primera heroína en un sentido, podríamos decir, bueno, ortodoxo del término, en el sentido de que Lisístrata se confabula contra el poder eminentemente masculino, y genera esta especie de huelga, digamos, contra los hombres, ¿no? Para, digamos, de alguna manera es un contrapoder. El nacimiento del feminismo nace con la figura de Lisístrata, fundamentalmente, ¿no? Y después muchísimas otras figuras, como George Sand, por ejemplo, ya en el siglo XIX, y Anaïs Nin, en fin, todas figuras femeninas con una mayor fuerza de carácter
definición de lo femenino dentro de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero eso tiene que ver también con todo también un descubrimiento y un develamiento de la mujer como protagonista de la historia. Ya la mujer no es la mujer de un hombre importante, de una figura importante, sino que la mujer pasa a ser también protagonista de la historia. Y eso es algo que había sido relegado y que de alguna manera en la modernidad va tomando cuerpo, va tomando mayor envergadura, mayor peso, ¿verdad? Se va imponiendo esa figura femenina. Y además también está relacionada con el intimismo, con esa parte también femenina que tiene que ver también con la intimidad, que tiene que ver con la emocionalidad, con los sentimientos, y que hace que aparezca también, por ejemplo, Clarice Lispector en Brasil, que es una escritora extraordinaria del siglo XX, que desarrolla todo este mundo interno, intimista, existencial y femenino a su vez, ¿no? Es muy interesante como en sus novelas se rescata y se resuelve este conflicto de lo femenino como protagónico, ya no como figura puramente decorativa o figura puramente accesoria al drama masculino, ¿verdad? Sino que lo femenino se transforma ya en un tema central de la literatura muchas veces del siglo XX. ¿Sí se ve sin luz? Se podría pensar que la literatura es una manera de interesarse en los derechos de la mujer. Bueno, mira, el tema de la literatura como derecho, en general como fenómeno social, ¿no? Yo creo que la función de la literatura no es necesariamente hablar de los derechos de nadie, sino que más bien se va a reflejar de una manera subsidiaria, ¿no? En la escritura. Entonces digamos que si la mujer, los derechos de la mujer, la temática femenina o feminista es una problemática social, digamos, en la contemporaneidad, pues evidentemente se va a reflejar en la literatura, ¿no? Porque la literatura siempre tiene una relación estrecha con la realidad histórica. Es decir, la literatura se alimenta del momento histórico en que el escritor, la escritora vive. Entonces, por supuesto que eso va a aparecer de alguna manera en la literatura. Ahora, la literatura no tiene por qué ser una especie de panfleto hablando acerca de los derechos de la mujer o de los derechos de las homosexuales o los derechos de no sé qué minorías, sino que porque eso ya se transforma en extraliterario, es un problema social, es un problema pues, cívico, ¿no? Por supuesto, todo esto es el problema de los derechos, el problema de las minorías étnicas o de otro tipo. Pero me parece que esa no es la función de la literatura. La función de la literatura es hablar de las problemáticas humanas más universales y más atemporales, ¿no? Evidentemente se va a filtrar el problema, ¿no? Si, como hablábamos hace un momento, si la mujer tiene cierta condición social en cierta sociedad dada, en cierta época de la historia de la civilización, pues evidentemente eso se va a reflejar primero en el autor que escribe o la autora que escribe en esa época, y segundo, digamos, en la temática que ese autor o autora va a desarrollar también en su época, ¿no? Me parece que es algo implícito, que no hay por qué forzar el tema, ¿no? Sino que se va a ir dando de una manera natural a partir de que la época trasvasa, penetra y forma parte de las problemáticas literarias, de las temáticas literarias de un autor en su época, ¿verdad? Va a aparecer de alguna manera esa problemática. La literatura es una alternativa y una solución real a los problemas actuales de la sociedad.
No, no creo que sea ninguna solución. La literatura no resuelve absolutamente nada. Es decir, vuelvo a insistir un poco lo que decíamos en la pregunta anterior. La literatura pues, refleja de manera incidental o de manera indirecta también una época, una problemática, ¿verdad? Una situación social dada. Pero no es la solución de los problemas, ¿no? La literatura no puede resolver problemas que están dentro del ámbito de lo social, dentro del ámbito de lo político, dentro del ámbito de los fenómenos antropológicos o culturales, ¿no? La literatura es otra cosa, la literatura es invención, fundamentalmente es invención. Es decir, es la función del literato, del escritor, del novelista, del cuentista o del poeta, es crear un mundo, ¿verdad? Pero ningún mundo se crea, digamos, por generación espontánea o de la nada. Los mundos literarios, los mundos ficcionales, se crean a partir justamente de los datos empíricos de la realidad. Entonces, si un escritor está inmerso en una realidad dada, pues esos datos lo van a alimentar para justamente crear una ficción, crear digamos, una invención literaria rica en sucesos, en anécdotas, en personajes, ¿verdad? Pero evidentemente, vuelvo a insistir, esa ficción, digamos, esa invención literaria va a trasminar un discurso también epocal, histórico, coyuntural, de alguna manera, con las problemáticas que se viven en ese momento. Es decir, pero la función del escritor no es la función del periodista o la función del cronista, que ahí sí hay que, digamos, establecer una línea de división, ¿no? La función del escritor es crear mundos alternos, mundos inventados, es decir, crear ficción.